En este último vídeo de este curso vamos a ver cómo llegamos al plano final para entregar, dibujando la planimetría y altimetría, creando los puntos de interés, marcando la linde, suavizando y etiquetando las curvas de nivel y preparando el plano. Para ello vamos a empezar donde lo dejamos en el último vídeo, con unas modificaciones previas que he hecho fuera de cámara. Aquí ya vemos que he creado la planimetría del trabajo con ayuda de la ortofoto y la nube de puntos. Cabe destacar que he visto este pivote que no había marcado antes y que hace que cambie la linde de la finca. Y también he modificado el camino lateral de la finca para que aparezca como es realmente ahora y no como aparecen las imágenes de Google Maps. He situado las farolas, pivotes, arquetas y alcantarillas, así como marcado las carreteras y fachadas de alrededor. Y también he dibujado los arbustos altos, así como el árbol que hay en la finca. Si os acordáis, en el primer vídeo solo creamos el archivo PTS de la zona recortada, miguelrecortado.pts. Pero voy a necesitar el trabajo sin recortar si quiero darle altura a las farolas, carteles, pivotes, etc. Por lo que en vez de entrar en Autodesk Recap y exportar a PTS el fichero completo de miguel.las, lo que voy a hacer es crear un MDP de este fichero las. Simplemente pinchando encima de él con doble clic se me abre automáticamente el programa de LandTM y el cuadro de diálogo de importar fichero las. Le digo que me lo importe entero y que me cree un fichero MDP que llamaré miguel.mdp con un intervalo entre celdas de 5 centímetros, como ya sabemos, y una distancia máxima de búsqueda de medio metro. Una vez creado, se carga en memoria y lo voy a dejar ahí para apoyarme en él para calcular las alturas de los elementos del terreno posteriormente. Abro mi fichero de MDT con mi triangulación y curvado final y activo el cuadro de diálogo de visualización de las cotas, tanto del MDP cargado en memoria como del MDT activo, y así podré ver las zetas sobre las que estoy pasando, tanto en uno como en otro, para así poder cotejarlas y ver posibles fallos mientras dibujo. Quito la ortofoto de debajo y voy a poner los puntos de interés sin alturas en el dibujo, los cuales serán los de la linde, arquetas y alcantarillas, para lo cual uso la orden de dibujar P punto, de la barra de herramientas de PProtopo, que como veo está configurado para dibujar en la capa P puntos MDP. Dejo activada la opción de que coja la cota del MDP activo y dejo activa la opción de que me salga el cuadro de diálogo para que me pregunte el código al dibujar un P punto. Ahora activo la orden de dibujar P punto y en el primer P punto de la linde me sale el cuadro de diálogo para modificar algún dato del mismo y solo modifico el código y dejo desactivada lo de que se vea la cota. Ahora desactivo la opción para que se vea el cuadro de diálogo y no me preguntará los siguientes puntos de la linde, como podemos ver, y pondrá el código de linde que puse en el último P punto. Ahora hago lo mismo con las alcantarillas, activando la referencia a objetos a punto central y así me va saliendo el punto en el centro del círculo. Activo y desactivo lo de ver cuadro de diálogo para cambiar el código o no. Hago lo mismo con las arquetas, quitando la referencia a objetos y marcando más o menos el punto central de la misma. Por fin dibujo las rejillas que hay en medio de la carretera, marcando los 4 puntos de la zona en la que se encuentran. Una vez dibujados estos P puntos, voy a dibujar P puntos para marcar las alturas de los elementos que hay en el dibujo, como farolas, postes, carteles, vegetación, árboles, cables, etc. Voy a hacerlo con el visor del MDP. Lo configuro para que me dibuje un P punto en el punto más bajo, que será la cota del terreno, que me lo haga en 3D, y le digo que me calcule la altura entre el punto más alto y más bajo, y me la ponga en el código del P punto. Y además le digo que me saque el cuadro de diálogo. Ahora configuro el visor para que me haga un visor de medio metro hacia cada lado del cursor, cuando me indique los puntos más alto y más bajo, que será suficiente para obtener lo que deseo. Por fin pincho en dibujar y me acerco al cartel que es el código que he puesto. Voy moviendo el cursor y viendo los dos puntos, más alto y más bajo, y se ve claro cuál es la altura del cartel. Pincho y sale el cuadro de diálogo de propiedades del P punto, y no tengo que hacerle ni caso a lo que pone en el código, ya que sé que me va a poner lo que le haya dicho yo al configurarlo en el visor.
Así que pulso aceptar y ahí veo el código de cartel con su altura. Evidentemente el punto, o sea la cruz, se ha dibujado en la posición donde estaba el más bajo en el visor, así que lo muevo a su posición. Pero antes, y muy importante, pulsar escape para cancelar la orden de dibujar P punto. Y ahora sí que me deja mover el P punto a su posición, justo en el cartel. Ahora modifico el código pulsando en el botón de configurar dibujo del visor, poniendo farola y dejando el resto como estaba. Como en el cartel, muevo el cursor visor por alrededor de la farola y cuando veo que el punto más alto, la cruz roja, se queda fija, significa que se ha encontrado el punto de la farola en el MDP que tenemos cargado en memoria. Pincho en el CAD y me sale el cuadro de diálogo de propiedades del P punto para comprobar que todo está correcto. Como antes, no hagas caso al código que pone ahí, ya que se va a poner el código que hayas puesto en configurar dibujo del visor. Ahora pulso escape para anular la orden de dibujar P punto más bajo y así puedo mover el P punto a su posición en la farola. Voy a indicarle al programa que me muestre las cotas en los P puntos entrando en propiedades de los P puntos y activando la casilla de ver cotas, y así podré ir comprobando que todo está correcto. Voy a por la siguiente farola y muevo el cursor hasta ver que el punto más alto se queda fijo. Pulso en el botón de dibujar, voy comprobando con el cuadro de diálogo de visualización de cotas que está correcto y pincho en el CAD para que el P punto se dibuje. Acepto el cuadro de diálogo de propiedades del P punto, pulso escape para cancelar la orden de dibujar y muevo el P punto a la posición de la farola. Ya solo me queda una última farola, que la hago rápidamente siguiendo la metodología que ya hemos explicado. Ahora vamos a proceder a dibujar los postes más rápidamente, y esta vez ya quito lo de que se vea el cuadro de diálogo de propiedades de los P puntos, para que no moleste, ya que no se suele modificar nada ahí, y voy a cargar el fichero de visualización de Autodesk Recap del fichero completo que hicimos en el primer vídeo miguel.rcp, pinchando con doble clic sobre el mismo en la ventana principal de Protopo, y así podré ver más claramente ese punto más alto de donde lo está cogiendo. Pero lo que no veré serán los números, código y cota del P punto, porque no se ven cuando el modo pasa a ser wireframe, que es el modo necesario para ver la nube de puntos. Ahora dibujo los P puntos de los postes existentes en el dibujo, acordándome de ir cambiando el punto más bajo a la posición exacta donde está el poste. También dibujaré el P punto del poste de esta fachada. Empiezo con la vegetación en la finca, poniendo el código de vegetación para cada punto, y desactivo la capa de vegetación, para poder ver ahora sí en el archivo de visualización de Autodesk Recap, la nube de puntos, exactamente la vegetación existente. Voy acercándome a las zonas que contienen la vegetación alta, y poco a poco voy moviendo el cursor para ver los puntos más bajo y más alto, y voy cotejando las cotas de estos dos puntos, más alto y más bajo, con el punto que me sale en la triangulación y curvado final calculado, en los cuadros de diálogo de ver cotas del MDT y visor del MDP, y así determino si lo estoy haciendo correctamente. Una vez que creo el P punto, sé que es el punto más bajo, pero yo quiero que ese P punto se posicione en X e Y en donde está el punto más alto, pero con la cota más baja, por lo que lo muevo a la posición que veo que me sale el punto más alto, después de creado. Esto lo voy haciendo con cada punto, fijándome bien en dónde se encuentra ese punto más alto para después de dibujado el P punto más bajo con su cota, poder mover el P punto creado a esa posición del punto más alto. Y así voy dibujando los P puntos en la vegetación de la finca, con la altura de la misma, que no lo vemos porque estoy en modo wireframe, pero que se está creando, como veremos posteriormente, cuando cambiemos al modo 2D wireframe. Por fin dibujo el P punto más alto en XY del árbol con la Z del punto más bajo. Cierro el visor del MDP, descargo el fichero de visualización de Autodesk Recap, recargo la ortofoto recortada que tenía, desactivo la capa de nube de puntos y activo la capa de vegetación para que se vea el ornamento. Y ahora pongo el modo de visualización de AutoCAD en 2D Wireframe, para que se vea mejor el diseño y los P puntos.
Me acerco a la vegetación en la que he puesto P puntos y me doy cuenta que me he confundido en el código, lo cual dejo así. Y ya veremos después cómo se puede cambiar este texto en todos los P puntos desde el editor de coordenadas de Protopo, que usaremos más tarde para preparar el estadio de puntos. Le echo un ojo al P punto del árbol y me doy cuenta que le puse el código de vegetación, por lo que lo selecciono, pincho en propiedades de los P puntos y modifico el código a árbol. Ahora voy a preparar el plano para presentar. Voy a quitar los límites a la ortofoto con la orden ICL para que se vea entera, simplemente poniendo en off los límites. Desactivo la capa de P puntos para que no salga en la imagen que quiero capturar del trabajo. Paso a espacio papel y pongo el dibujo más o menos en el centro para hacer una captura de pantalla con mi programa de capturas de imágenes y grabo la imagen como finca.jpg. Vuelvo al espacio modelo y quito la ortofoto de debajo del trabajo. Vuelvo a activar la capa de los P puntos y quito las curvas de nivel que no están suavizadas. Desde el programa de LandTM dibujo las curvas suavizadas para presentar. Y ahora, desde pProtopo, en el icono de etiquetas que se ve aquí, selecciono el icono directamente donde pongo la escala a 1:200 y añado etiquetas por distancia, en las curvas maestras solo. Y también incluyo una etiqueta en la distancia 0,5 metros, para que todas las maestras tengan al menos una etiqueta por muy cortas en longitud que sean. Cuando pulso en aceptar, veo que me ha puesto todas las etiquetas en las curvas maestras en la posición que le he indicado. Ahora dejo hueco a la izquierda del trabajo e inserto con la orden de AutoCAD de insertar imagen raster mi imagen finca.jpg, capturada anteriormente poniéndola a la izquierda arriba. Ahora vamos a poner el estadillo de puntos singulares en el plano, para lo cual entramos en el editor de coordenadas de Protopo y usamos la orden del menú AutoCAD, actualizar tablas según puntos en el dibujo. Y se me cargan todos los puntos que haya en la capa P.MDP, que es la que tengo activada por defecto como de P puntos. Y aquí veo aquellos puntos que tienen el código mal. Y simplemente uso la orden de edición reemplazar y sustituyo el código por el texto correcto. Y ahora uso la opción del menú AutoCAD, actualizar tabla según dibujo, y si me acerco a alguna zona de vegetación, me doy cuenta que ya lo ha corregido. Vuelvo al editor de coordenadas y pulso en imprimir. Y me pregunta un nombre para el fichero de coordenadas abierto, ya que si no, no puede imprimir. Le pongo miguel.crd y me sale el estadillo de puntos, que lo dejo como está y lo exporto a fichero Windows Metafile, que es uno de los que admite AutoCAD. Y veo que lo puedo exportar a Excel o a ASCII también. Una vez creado el archivo de Windows Metafile, uso la orden de insertar fichero Windows Metafile desde AutoCAD. Posiciono el estadillo y después le doy una escala y lo muevo debajo de la imagen del trabajo. Cierro el editor de coordenadas, que compruebo que se ha grabado correctamente, y creo el recuadro de la hoja para la presentación. Por fin descompongo el recuadro, que es una polilínea para poder usar la opción de Protopo de cuadrícula, con la que podré situar en una línea las coordenadas reales del trabajo realizado. Y con esto ya hemos terminado el curso, y espero que estos vídeos os hayan ayudado en vuestro día a día para hacer cualquier levantamiento topográfico con nube de puntos.